Hola, bienvenidos una semana más a la lectura del libro de las moradas de Santa Teresa de Jesús. Esta semana ya nos vamos a adentrar más en nuestra aventura, pues pasamos de las segundas a las terceras moradas. Vamos, como vemos, avanzando por las estancias del castillo y estamos cada vez más cerca de la estancia central, donde habita nuestro Rey el Señor Jesús. Hemos pasado ya las luchas tan fuertes como recordáis de las segundas moradas. Hemos perseverado en la oración y el alma ahora llega a estas terceras moradas, que son las moradas que se llaman de las almas concertadas. Ahora voy a explicaros qué significa esto. Las terceras moradas en el libro de Santa Teresa se dividen en 2 capítulos. El vídeo de hoy os voy a dedicarlo primero a daros una visión general de estas terceras moradas y haré un segundo vídeo o una segunda parte del vídeo en el que os daré las claves para la lectura del primer capítulo de las terceras moradas, que es el que nos corresponde esta semana. Pues bien, las terceras moradas son, como os he dicho, las moradas de las almas concertadas. Son personas que en nuestro lenguaje habitual llamamos piadosas o rezadoras. En este viaje hacia dentro del castillo, estas personas ya han superado las primeras etapas, que como os recordáis eran las etapas en las que todavía el alma tiene muchos apegos a las cosas del mundo y también una vida de pecado. Pero ahora nos explicará Teresa que aunque es muy bueno haber llegado ahí, y es muy buena la vida que llevan estas personas de rezos, misas, obras de caridad, etc., es necesario, muy importante, no atascarse ahí. Es decir, hay un gran peligro en estas moradas de quedarse atascado y de no seguir avanzando hacia Dios. Es decir, no seguir avanzando en el castillo. Podríamos decir que la persona en lo exterior ya está muy dedicada a Dios, pero su transformación aún ha sido muy superficial. ¿Por qué? Pues porque en su interior hay todavía mucho egoísmo, soberbia y sobre todo hay una búsqueda en su vida de oración muy grande de su propia satisfacción. Aunque ahora ya no busca la satisfacción en los placeres del mundo, pero sí busca los gustos en la oración, los gustos que da Dios. Y ahora todavía hay muy poco amor verdadero al Señor y capacidad de entrega profunda a Dios en la cruz. Es decir, hay muy poco amor por la cruz. El amor tiene que ser todavía en estas personas muy purificado. La situación de estas almas es equivalente a lo que San Juan de la Cruz describe como los defectos de los principiantes, que es como él llama a estas almas. Es decir, la equivalencia es lo que San Juan de la Cruz llama los principiantes, pues son las almas de las terceras moradas de Santa Teresa. San Juan de la Cruz describe, esto os lo cuento porque San Juan de la Cruz describe con todo detalle y con mucha perfección todos estos fallos que tienen estas almas, y lo hace en un libro que yo os voy a recomendar que lo busquéis y lo leáis porque merece la pena. Es en el libro de Noche Oscura, en el libro primero, los capítulos 1 al 7, que son precisamente esos defectos de los principiantes. Esto es un poco para que os hagáis idea de la situación en la que están estas almas. Sin embargo, ni Santa Teresa ni San Juan de la Cruz dicen esto como para regañar a estas almas, ¿no? Porque realmente ellas están en esta situación, pero no pueden salir de ahí si no es con la ayuda del Señor. Las personas por sí mismas no pueden hacer esa transformación interior que necesitan, porque sus egoísmos, su soberbia, todo esto que hemos dicho que tienen unas raíces muy profundas en su alma y ahí solamente puede actuar la fuerza transformadora de Dios. Y para actuar a un nivel tan profundo, pues pasa como los cirujanos. Como sabéis, por ejemplo, los cirujanos cuando nos tienen que operar, pues tienen que dormir a la persona, tienen que anestesiarla para poder operar a nivel profundo. Pues lo mismo pasa con Dios. Para poder purificar al alma de todos estos egoísmos, soberbios
y todas esas faltas de amor que tiene a ese nivel tan profundo, necesita anestesiar al alma. Y por eso es por lo que Santa Teresa, ya veréis, como nos cuenta en este primer capítulo, que las almas de las terceras moradas empiezan a sentir las primeras sequedades fuertes en la oración, la primera situación de noche. Fijaros, normalmente las almas cuando llegan a las terceras moradas, después de estas luchas tan grandes que han tenido en las segundas moradas, es como si atravesaran un cuello de botella y cuando dijéramos traspasan la puerta y ya entran en estas terceras moradas, pues al principio es todo maravilloso, sienten una sensación pues mucho de sentirse muy a gusto, de tener pues muchos gustos. Es lo que es una especie de luna de miel con el Señor, ¿no? Pues las personas gozan muchísimo de esa vida piadosa que tienen, ya no tienen ganas pues ni de ir de compras ni de ir al cine, ¿no? Sino que todo es ir a adorar al Santísimo, ir a rezar el rosario, ir a hacer todo lo que le sale del corazón, ¿no? Y todo eso es muy bueno. Y el Señor le está dando esta luna de miel para atraerlas, para llevarlas hacia Él, ¿no? Es lo que San Juan de la Cruz nos explica como una madre, lo pone el ejemplo como una madre que da de mamar a su hijo, ¿no? Que le está dando pues muchísimos consuelos y muchísimos gustos para atraerle hacia él. Pero cuando pasa un tiempo, que es muy variable de una persona a otra, o sea, una persona puede estar en este estado unos meses y otro puede estar años, ¿no? Pues ya le empieza a hacer sentir sequedades, es decir, le hace pasar a la noche del sentido primero y después a la noche del espíritu. En la noche del sentido es aquella en la que se purifican los apetitos sensoriales, ¿no? Porque el alma que estaba acostumbrada a todos los placeres del mundo, pues aunque en principio pues se haya alejado de todo eso, pues está ahí y hay que purificarlo, ¿no? Y, y en la sequedad en general, para explicar lo que es la sequedad o la noche, pues os diré que es una situación en la cual la persona no siente nada en la oración. Es decir, siente que no puede rezar, que no le sale nada, que no siente absolutamente nada. En estos dos capítulos de las terceras moradas, Santa Teresa va a dar muy buenos consejos para las almas de las terceras moradas, que son muchas, y ella misma nos lo dice en el capítulo primero, en el punto número 5, nos dirá que hay muchas personas, muchas que llegan a esta situación en el camino de la oración. O sea, muchos llegan aquí, también bastantes llegan a las cuartas moradas y lo que ya llegan muchas menos es a las quintas, sextas y séptimas moradas, ¿no? Pero a las terceras llegan muchas almas. Estos consejos los vamos a ir viendo detenidamente en los dos próximos vídeos, el de esta semana que dedicamos al capítulo 1 y de las semanas siguientes que dedicaremos al capítulo 2. Pero yo os voy a dar un anticipo de los 4 principales consejos que nos va a dar la Santa en estas terceras moradas. El primero de todos es ir más adentro, es decir, lo primero que nos dice la Santa es que no nos paremos, que no nos tenemos que estancar. Cuando lleguemos a estas moradas no se puede uno quedar así en esta situación el resto de su vida sin avanzar, porque eso es lo que le pasa a la mayoría de las almas que llegan a las terceras moradas. Hay que seguir adelante en la aventura sin miedo, hay que seguir avanzando hacia Dios y no hay que conformarse con quedarse ahí, no hay como que apoltronarse en las terceras moradas. El segundo consejo que da es la entrega total a Dios. Es aquí, en estas moradas terceras, en las que el Señor ya reclama de una forma clara la entrega total. Es necesario esa entrega total para poder pasar a las estancias siguientes. Y voy a recalcar que se lo pide a todas las almas, porque no solo se trata de que aquí en estas terceras moradas muchas veces ocurre, que es cuando las almas reciben la llamada pues al sacerdocio o a la vida consagrada. Es decir, muchas almas de estas terceras moradas son las que en un momento dado pues descubren una llamada de Dios pues a la vida religiosa o al sacerdocio, es decir, a una entrega exterior total a Dios, sino que también la llamada es para todos porque es ante todo una llamada interior, es algo más profundo.
Por eso, como veis, en el vídeo de la semana pasada del curso que estoy haciendo de oración teresiana, ese vídeo que se titulaba ¿Cómo ser feliz? Ríndete a los pies de Jesús, que es el vídeo de ¿Quieres ser feliz? El número sexto, pues también hablaba precisamente de esto, de la necesidad de esa entrega total para poder seguir avanzando en el camino de la oración, que hay un momento en el cual dijéramos que es necesario esa entrega y que el Señor nos lo pide a todo, también a las personas casadas, pues sea cual sea la vocación a la que cada uno nos llama, todos le pertenecemos a Él por completo y todos estamos llamados a llegar al centro del castillo, es decir, al matrimonio espiritual. El tercer consejo que nos da Teresa a estas almas es la práctica de la humildad. Es muy importante para pasar a las moradas siguientes que el alma practique la humildad a un nivel muy profundo. Fijaros, estas almas concertadas de las terceras moradas, que hacen tantos actos de piedad, tantos actos de caridad, pues normalmente les cuesta ser humildes. Y aunque hagan actos exteriores de humildad, que se esfuerzan en hacerlos, como pedir perdón o elegir los sitios peores, etc., pero en el fondo estas almas se creen buenas. Como dirá Teresa, ya veréis cómo nos lo dice, se creen canonizables, ¿no? Y les falta mucho para avanzar en la humildad, que como nos dice Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad, es decir, les falta tomar conciencia de cuánto les queda y de lo poco que son, ¿no? Y de lo mucho que les falta para ser santas. El trabajo en la humildad es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque al trabajar la humildad, pues nos vamos, dijéramos, haciendo pequeños y dejando que Dios se vaya haciendo cada vez más grande en nosotros y actuando más en nosotros, que eso es lo que necesitamos para avanzar en el camino espiritual. Y el cuarto consejo que nos dará Teresa es un consejo fundamental, la confianza total en Dios. El alma de las terceras moradas, cuando ya va tomando conciencia de todo esto que os estoy contando, de su atraso, de lo que le falta aún en el camino, de todos sus defectos, estos que os he contado que hay que leer en el libro de San Juan de la Cruz, y de todo lo que le falta para llegar al centro del castillo, pues lo que no tiene que hacer es desanimarse ni desalentarse, sino que lo que nos dirá Teresa es que lo que tiene que crecer es en confianza en Dios, en poner toda su confianza en el Señor para dejarse conducir como a un niño, para que Dios le lleve de su mano, porque esto es exactamente lo que va a pasar. Fijaros, como ya os conté en uno de los primeros vídeos de esta serie, las terceras moradas son en la última etapa, la última morada dentro de la etapa ascética. Hemos dicho que la etapa ascética es la etapa en la que predomina la acción del hombre, mientras que en la etapa mística predominará la acción de Dios. Y ya veremos cómo las cuartas moradas son unas moradas de transición, es decir, que todavía el hombre sigue haciendo un esfuerzo grande, pero ya se empieza a notar la acción de Dios. Y es que la acción de Dios es capaz de transformar el alma y hacerla avanzar mucho más rápidamente que cualquier esfuerzo humano y con mucha más intensidad. Por poner un ejemplo que se entienda fácil, pues es la diferencia como entre un barco de remo y una lancha motora. En el barco de remo, pues es necesario remar, esforzarse para ir avanzando, aunque en realidad Dios actúa también en la etapa ascética, pero la persona tiene esa sensación de que es ella la que se está esforzando, mientras que en las etapas místicas es como ir en una lancha motora, es decir, las riendas de la lancha y la velocidad y la fuerza la pone el Señor. Él es como el que mueve a la persona. Pues bien, las terceras moradas son las últimas, como hemos dicho, de remar a mano. Y por eso muchas almas que están en estas terceras moradas, que llegan aquí, se impacientan y querrían que ya Dios les conectara el motor. Pues lo que nos va a recomendar Teresa es tener mucha paciencia, fiarse de Dios, porque Él sabe al ritmo que nos puede llevar. Fijaros, como os he dicho, es necesario hacer esa purificación y Dios no la puede hacer
al mismo ritmo en todas las almas. Por eso muchas veces alterna periodos de noche con periodos de luz para que el alma pueda como reponerse de esa acción purificadora. Y tener esa confianza que nos lleva a saber que ya estamos metidos de lleno en el castillo, que ya estamos en plena aventura y que si Dios quiere y Él quiere, nos va a llevar a encontrar el tesoro, a llegar a esa estancia central del castillo. Bueno, pues aquí termina este primer vídeo. Os animo a que, como siempre, a que os suscribáis al canal, que lo tenéis ahí abajo, dar a suscribir y luego saldrá como una campanita que la presionáis y así os avisa de cuando yo pueda sacar este segundo vídeo que os he dicho, en el que ya sí que os voy a explicar más detenidamente y os voy a dar las claves para la lectura, que es bastante difícil, del primer capítulo de las terceras moradas. Os voy a ir explicando poquito a poco, punto por punto, este primer capítulo. También os animo a que pongáis comentarios en los vídeos, porque los comentarios nos enriquecen mucho a todos. Yo procuraré contestar cualquier duda con mucho gusto y ahí pues podéis poner todo lo que queráis sobre si esto os está ayudando esta lectura de moradas y también pues ayudar a otras personas que lo están haciendo. Pues nada más y muchísimas gracias.